Conozca hoy la historia de una persona que, sin darse cuenta, aceptó la eutanasia. ¿Fue ese el final de su sufrimiento? Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al canal Conociendo el Espiritismo. Mi nombre es Kaique Lima y hoy les voy a leer la psicografía de Emilia, quien después de sufrir un tiempo inconscientemente aceptó la eutanasia. Para criar el guión de este video, utilicé como base el libro Morí y Ahora, coordinado por el espíritu de Antonio Carlos y psicografiado por la medium Vera Lucia Marinzec. Me gustaría recordarles que esta, como todas las demás psicografías, no debe considerarse una regla. Esta es la historia de Emilia y, en la espiritualidad, todos tenemos experiencias diferentes porque somos individualidades. Capítulo 17. Eutanasia. El dolor era insoportable. No puedo describirla. Era tanta que estaba segura de que el sufrimiento no mata. Mi enfermedad era incurable. Tenía cáncer en los huesos y eso me hacía sufrir. Me había transformado. Antes era guapa y ahora, con muchos kilos menos, estaba muy delgada, sin pelo y con expresión de sufrimiento. Causaba lástima. Nadie reconocía en aquella cama de hospital a la Emilia de antes. ¿Quieres morir, Emilia?, preguntó mi marido. Pensé antes de responder. Siempre me ha gustado vivir. Era dispuesta, alegre, animaba las fiestas, los bingos de caridad, hacía reuniones que eran famosas y en las que recibía amigos. Mis dos hijos eran adultos y me admiraban. Tenían orgullo de su hermosa madre que parecía ser más joven. Yo amaba a mi esposo y yo era amada. Quería vivir, sí, pero como en los viejos tiempos, antes de la enfermedad. Enferma, mi forma de vivir cambió. Solo iba al médico y al hospital. Estaba cansada y respondí a la pregunta de mi marido con dificultad. Sí, él me besó. Mi hermana me acarició. Dormí. Qué sueño tan extraño. Quise despertar y no pude. Ya no sentía el fuerte dolor, pero el malestar y las náuseas permanecían. Lo que más me molestaba era no poder despertar de este mal sueño. Con mucho esfuerzo abrí los ojos. Estaba en una enfermería donde no tenía equipos ni suero. Respiré hondo y me dio un poco de alivio. Volví a dormir. El sueño me causaba horror. No quería dormir de esta manera. Y así continuó por un tiempo. Me despertaba y dormía hasta que pude mantenerme más despierta. Me tomó un tiempo poder hablar. Todavía estaba en la enfermería, pero ya no recibía visitas de mis familiares. Fui bien tratada. Sentí poco dolor, tenía náuseas y vomitaba una sustancia viscosa oscura. Y todavía tenía ese sueño extraño. Me puse mejor y quería saber qué me había pasado, por qué no me habían visitado mis familiares, cómo y por qué mejoré, por qué estaba en una enfermería. Y las respuestas que escuché me pusieron nerviosa. Vomitaba más. Me subieron a un vehículo y nos bajamos en un lugar determinado. La enfermera que me apoyó me explicó: aquí hay un lugar de oración, un centro espírita. Había oído hablar de curas realizadas por personas, médiums, que pensé que me llevaban allí para curarme. Me regocijé y presté atención. Me gustaron las oraciones, el cariño de los que estaban allí, pero luego me puse inquieta. Acercaron a los enfermos de esas personas pertenecientes al centro espírita. Ellos hablaban, ellos repetían y otras personas los guiaban. Quería más que nunca despertar de esta terrible pesadilla, pero sentía que estaba despierta. Llegó mi turno. Con cariño, una mujer me hizo ver la diferencia que existía entre mi cuerpo y el cuerpo de quienes repetían lo que yo decía. Me explicaron lo que es la muerte de lo físico para todos nosotros y que yo había cambiado de planes.
Lloré desesperadamente. Me sentí reconfortada. Volví a la enfermería. Estaba apática y no quería levantarme de la cama. Quería tener la vida que tenía antes, estar bien con mi familia y amigos. De nuevo, me llevaron al centro espírita. Me gustaba hablar con ellos, que me animaban. Me sentí mejor. No acepté el cambio de planes, pero no había forma de revertir la situación y terminé conformándome. Cuando mejoré, me enteré de que mi hermano y mi esposo le pidieron al médico que me pusiera una inyección que pondría fin a mi sufrimiento. Practicaran la eutanasia. Cuando él me preguntó si quería morir, le dije que sí, pero ni siquiera sospechaba que iban a hacer esto. Cuando sentimos un dolor fuerte e insoportable, queremos deshacernos de él. Y si pensamos que la muerte nos liberará del sufrimiento, la respuesta es sí, cesar el dolor y no morir en sí. No quería morir, nunca lo hice. Afortunadamente, la muerte no es el fin, el exterminio. No sabía cuando encarnada lo que era la muerte. Nunca me molesté en saberlo. Quería vivir. No quería la enfermedad ni el sufrimiento. La medicina que me dieron me hizo dormir, dificultando que mi espíritu se desconectara del cuerpo físico muerto. Como todavía tenía unos días en la materia donde debería pasar el sufrimiento, la desencarnación no me dio el alivio que me hubiera dado si no me hubiera practicado la eutanasia. Pasé un tiempo en el hospital de una estación de ayuda espiritual. Me recuperé gradualmente. Pasé meses durmiendo y no quería creer que había hecho el cambio de planes. Así que me trajeron a una sesión de orientación para desencarnados. Luego, cuando me volví apática, me llevaron de nuevo a un centro espírita en las benditas sesiones de ayuda. Entonces comencé a sentir mejor. Vuelve, Emilia, a ser feliz. La vida aquí es maravillosa. No quería estar en desacuerdo. No era malo vivir allí, pero me gustaban las fiestas de vivir encarnada. Me costaba acostumbrarme. Saber de los miembros de mi familia fue al mismo tiempo tanto bueno como malo. Ellos estaban bien. Mis hijos se habían casado, amaban a sus esposas y hijos y recordaban poco de mí. Mi esposo se volvió a casar y era feliz. Tú, Emilia, lo tienes todo para estar bien. Olvida la forma en que viviste cuando encarnada y aprende a amar la vida en la espiritualidad, me aconsejaron los nuevos amigos. No fue fácil para mí la desencarnación, aunque no deambulé ni fui al umbral. El ahora, la vida después de que mis órganos cesaron sus funciones, era difícil de aceptar. Primero, sufrí de ese horrible sueño, náuseas y malestar. El reflejo de mi cuerpo enfermo era fuerte en mí. Hubiera preferido mil veces haber permanecido en el cuerpo físico, aunque con dolores alucinantes, hasta que terminara el tiempo que yo misma había planeado antes de reencarnar. En segundo lugar, me llevó un tiempo acostumbrarme a la vida sencilla y ordenada del plano espiritual. Lo que realmente me gustaba era la vida encarnada. Mi adaptación fue lenta. Los asesores me aconsejaron: Emilia, ¿por qué no estudias? Pruebe. Las clases para mí eran aburridas. Nunca me gustó estudiar. Cuando era niña, iba a la escuela obligada. Lee sus libros. Más de uno. Creo que nunca había leído uno entero. Entonces, ve al teatro. Yo iba, pero la gente iba a ver la obra y a mí me gustaba ir a lucirme. Empecé a hacer las tareas y me quejaba. Come y no pienses que es malo. Si no quieres, quédese sin comer. La consejera me guió pacientemente. Emilia, no hables así. ¿Alguien aquí se ha referido alguna vez a usted de esta manera? Aprenda a ser educada. Era educada, pero perdía la paciencia y cambié de tareas. Pasé por unas 10.
No me gustan los libros. ¿Por qué tengo que organizarlos? Emilia, ¿por qué te quejas tanto? ¿Qué quieres hacer? Trabajar con la moda, me expresé. Aquí no tenemos ese trabajo. Fui con un equipo para ayudar a algunas personas desencarnadas en el umbral. Odié. Encontré el lugar sucio. El olor de allí se quedó en mí. Solo vi tristeza. Muchos están aquí porque al no gustarles nada, llegan a conocer otra forma de vivir. Este es un lugar incómodo y eso hace que valoren lo que tienen, me explicó un rescatista. Abrí los ojos y me detuve, o al menos me contuve de quejarme. Estuvimos 10 días en un puesto de ayuda, caminando por el umbral. No hice nada, solo miré. Sentí asco por la sociedad y por los que estaban allí, pero asimilé la lección. De vuelta en la colonia donde me refugiaba, fui a barrer los patios y volví a estudiar. Si tenía ganas de quejarme, recordaba el umbral. Han pasado 5 años desde que desencarné. Hago otras tareas, estudié y descubrí algo que me gusta hacer: cuidar a los niños. Estudio, me preparo para trabajar en la escuela con los niños. Paso horas con otros instructores y con los niños. Les enseñamos a bailar, cantar y jugamos con ellos en los patios. Me encantan los niños. Sé que los miembros de mi familia no tenían la intención de matarme, sino de liberarme del sufrimiento, pero no es cierto. Ellos no actuaron dentro de las normas cristianas. Me resgataron porque no fui mala. No me portaba mal con nadie y practicaba muchas obras de caridad, algunas para lucirme, otras que nadie se enteró. También merecí ayuda porque sufrí mucho en la enfermedad. Lector, valore la vida. Es muy bueno vivir tanto allí en el plan físico como aquí en la espiritualidad después de que nos acostumbramos. Emilia. Explicaciones de Antonio Carlos. Debemos amar la vida como única en sus etapas, encarnados y desencarnados. Aceptar lo que se nos ofrece en el momento, ser agradecidos, tratar siempre de ser útiles y hacer el bien. Quejarse es una adicción que nos lleva al pesimismo, haciéndonos ver solo los actos negativos y olvidar los positivos. Emilia fue rescatada, pero siguió sufriendo. Ese sueño inquieto es muy doloroso. Siguió resguardada porque no quería irse. En ningún momento quiso volver a su antiguo hogar. Era vanidosa, fútil, pero caritativa y realmente no hacía ningún mal. Y la enfermedad la hizo sufrir mucho. Le costó mucho tiempo adaptarse. Tuvo que acudir 2 veces a la reunión de desobsesión en un centro espírita. ¿Y cómo ayudan esas reuniones de caridad? Emilia seguramente sufriría mucho más sin estas aclaraciones. Permanecería confundida por más tiempo. En esos trabajos de orientación no solo se iluminan los desencarnados que deambulan y están en el umbral, sino también los que están en los hospitales del plano espiritual. Ellos son convencidos de que han cambiado de planes cuando comparan sus cuerpos y hablan con los encarnados. Emilia tuvo que conocer el umbral para dejar de quejarse. En los puestos de socorro y en las colonias hay muchas personas albergadas a las que no les gusta la forma de vida que ofrecen estas casas, ni realizar tareas y se quejan. Con la necesidad de educarse, a veces se les lleva a ver otros lugares como el umbral. Entre los trabajadores novatos, a veces hay discusiones, discordias y quejas. Por esto, siempre van acompañados de un trabajador experimentado que interfiere y los guía. Eutanasia. Emilia, según nos contó, antes de reencarnar, había planeado la enfermedad y el tiempo en que estaría enferma. Ella podría haber aliviado el sufrimiento si, cuando se encarnara, se hubiera dedicado más a trabajar por el bien. Al acortar su tiempo, siguió sufriendo desencarnada.
Nada en la espiritualidad es una regla general. Aquí tenemos su historia, pero la práctica de la eutanasia no es cierta. Emilia me preguntó, ¿cometieron mi hermano y mi esposo un error al decidir sobre la eutanasia? Sí, cometieron errores. No actuaron correctamente. No tenían la intención de matar. Y la intención pesa mucho en los errores que se cometen. Seguiste sufriendo. No aliviaron tu sufrimiento. Si Emilia realmente tuviera la intención de suicidarse, sin duda sufriría más. Cuando le contestó que sí, fue como ella dijo, quería dejar de sufrir. Se practica la eutanasia de muchas formas. Muchos pacientes ni siquiera saben ni dan una opinión. Por lo general, estos se desconectan con cierta dificultad, hecho que no ocurriría si fuera por la desencarnación natural. La ayuda está en su merecimiento. Emilia me volvió a preguntar, si no se aplica ningún medicamento que conduzca a la desencarnación, si no se da ayuda o algún medicamento que anime al paciente, ¿se consideraría esto eutanasia? Todo debe hacerse para que el individuo permanezca en el cuerpo físico. En mi opinión, suprimir la medicación que permite que el paciente permanezca encarnado no es eutanasia, ya que el término significa muerte sin sufrimiento, acortando indoloramente la vida de un paciente que se sabe incurable. El término matar es muy fuerte. Si le damos algo a alguien que lleva a la muerte del físico, eso es matar. Hay eutanasia llevada a cabo conscientemente. Los pacientes piden para morir después de pensar y juzgar cierto de que eso es lo que quieren. Suicidio. Cuando quieres morir, abandonar el cuerpo físico, matarlo o pedirle a otro que lo hagan, esto es suicidio. Pero en estos casos hay factores atenuantes. Son tomadas en cuenta por el plano espiritual las razones. Si el individuo es religioso, no pensará en ello. Si cree en la continuación de la vida, rechazará esta idea. Y si comprende la ley justa y misericordia de la reencarnación, comprenderá la razón de su sufrimiento y no querrá abreviarla, desheredándose de la etapa física. La eutanasia no alivia el sufrimiento de nadie. Si el desencarnado no dio una opinión, no es responsable. Si lo hizo, realmente se analiza su intención. Aquellos que hayan cometido o cometan la eutanasia serán responsables de estos actos. La vida es una bendición. Y el sufrimiento, cuando estamos encarnados, a veces es más fácil de soportar que cuando estamos desencarnados. No a la eutanasia. Y el próximo viernes profundizaremos un poco más en la visión espírita sobre la eutanasia. Quiero agradecerte por quedar conmigo hasta el final de este video. Les pido que dejen su like, dejen su comentario y compartan el video, porque así estarán ayudando a difundir la doctrina espírita y llevando una palabra amiga a más corazones necesitados. Un fraterno abrazo a todos y que así sea.